No te pelees con nadie, porque si no, quizás antes de llegar a juicio vas a necesitar pasar por una mediación. Imagínate si eso sucede, vas a necesitar un buen abogado. Claro, un juicio es caro. Cuando uno tiene un problema grave con una persona, dice, te voy a iniciar un juicio. Cuando le dicen, sí, pero tenés que pagar esto, y uno se acobarda. Te mando una carta de documento. También tenés que pagar después. Bueno, todas estas dudas las venimos a evacuar, qué palabra fea, pero sí, venimos a evacuar estas dudas en este momento, porque cuando hay un litigio con una persona, bien vale asesorarse. Y encima acá en Buenos Días Aurora, tenés este asesoramiento prácticamente gratuito. ¿Cómo le va, doctor Antonio? Antonio Tula es abogado, magíster en psicoterapia sistémica, entre otros grandes títulos, doctorados y un currículum tremendo. Antonio, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día a la audiencia. Aquí estamos, le diré arrancando la mañana, pero es mentira, ya estamos transitando por los últimos minutos de Buenos Días, Aurora, y queríamos hablar de esto de la mediación. Ayer nuestro compañero Ale Álvarez traía a la mesa de producción el tema sobre estas instancias previas a un juicio, por ejemplo. Doctor, buenos días, un gusto hablar con usted. Bueno, usted sabe mucho más de esto, pero nos enterábamos de que hay una instancia mucho más tranquila, tal vez un poco más barata, mucho más accesible antes del famoso juicio que uno le quiere hacer a todo el mundo. Correcto. ¿Cuánto tiempo tenemos para esta charla? ¿Cuánto tiempo quiere charlar usted? No, yo creo que unos 5 o 10 minutos seguro. Sí, 10 minutos, bueno, 10 minutos está bien. Me puedo explayar. Yo por favor. Saber si soy sintético, si soy... Bueno, a ver, veamos por parte. Desde hace 25 años, en Buenos Aires, se inició esta historia de la mediación, que es una instancia previa al juicio de asistencia obligatoria y permanencia facultativa. O sea, la gente llega obligatoriamente, escucha de qué se trata y se queda si quiere, porque es voluntario. Hasta ahí estamos sí. bien. Ahí estamos bien. Los mediadores son personas altamente entrenadas para ocupar el lugar de un tercero en el conflicto que ayuda o administra el conflicto de manera que las partes puedan llegar por sí mismos, sin que les digan qué tienen que hacer, por su propia reflexión, a una solución, y esta solución, convertida en un acuerdo, si se hace por escrito, se presenta a la homologación del juez y a partir de allí no se insta la instancia judicial porque ya ha sido resuelto a través de este método. Es un tercero imparcial que ayuda a las partes a pensar, siempre piensen que un binomio que está en conflicto tiene una interacción ríspida y a veces no llega a escucharse porque la mala relación hace que no se escuchen sobre la cuestión de contenido. Ahí el mediador genera a través de un proceso muy complejo de tipo comunicacional la posibilidad de que ellos se puedan escuchar, porque al haber un tercero ya se modifica la interacción. Claro. Las partes son protagonistas, los abogados son soportes técnicos jurídicos, las partes son las que cuentan su historia subjetivamente con todo lo que tienen para traer emocionalmente. Los abogados hacen su aporte jurídico de la ciencia jurídica, pero no ocupan el lugar de las partes. Y bueno, y así se va transitando en reuniones conjuntas y privadas hasta, si es posible, encontrar que las mismas partes han podido construir una solución a lo que antes era una diferencia. ¿En qué casos se aplica la mediación? ¿Hay algunos casos que estarán restringidos quizás a llegar a una mediación o no? Cuando está en juego el orden público, o sea, hay cuestiones que donde las partes pueden intervenir libremente y saben que un acuerdo es ley para las partes, tiene la misma vigencia que una ley, salvo que el Estado deba proteger el orden público, como por ejemplo los derechos del consumidor, como los derechos laborales, algunas cuestiones de familia, en cuyo caso no se puede transigir más allá de lo que dice la ley, y entonces y a veces no hay igualdad entre las partes. Por ejemplo, el contrato laboral o las cuestiones de consumidores establecen una asimetría entre las partes y la parte más débil debe ser protegida por el Estado. Claro. Entonces ahí ya no estamos en mediación, estaríamos en conciliación.
Doctor, que es otro método. Ok, para entenderlo un poquito mejor, o sea, esta primera instancia legalmente tiene que ser respetada por ambas partes. Perdón, en aquellas provincias donde hay una ley de mediación previa obligatoria, no es el caso de Mendoza. En Mendoza solamente tenemos mediación familiar a instancia de una acordada de la Corte Suprema, que fue impulsada por la doctora Belmager de Carlucci, y los mediadores son funcionarios del Poder Judicial. Es lo único que tenemos en Mendoza. En la Ley General de Mediación se bocharon 8 leyes y una que se aprobó la vetó Jaque, porque hay una fuerte presencia del colectivo profesional de abogados que se resisten un poco a la mediación, o bastante, y hacen lobby cuando aparecen estas propuestas de mediación. Tengan en cuenta que Mendoza supera la media nacional de litigiosidad. O sea, estamos mucho en el paradigma de la litigiosidad. Doctor, a usted que, a ver, esto sin necesidad de acusar o hablar mal de algún colega ni nada, pero esto, este tipo de contienda, entre comillas, le quitaría trabajo al abogado. ¿Será por eso que la vetan? No, yo creo que es una cuestión cultural. Los colegas, a mí me pasó en Buenos Aires, cuando me hablaron de eso, yo dije, pero eso es una pavada. Ajá. Después me fui a Estados Unidos, me formé en Harvard y me di cuenta, y estuve viendo el sistema en Boston de mediación. Allá es muy caro litigar, pero es caro en serio, acá no es tan caro. Ajá. Y los estudios trabajan mucho desde el derecho colaborativo, que sería una forma de llegar a acuerdos sin litigar. Entonces, cuando vi esa cultura, dije, guau, la verdad es que en Argentina esto tenemos que modificar mucho los criterios. No pierden trabajo en algunas provincias porque se levanta en la ley de aranceles, se levanta muchísimo la intervención del abogado de mediación. Entonces, si el abogado mete la demanda, tiene una primera etapa que tiene una regulación de honorarios, y la mediación lo cubriría esa primera etapa. Entonces no pierden, porque es un acuerdo transaccional de 3-4 horas y cobran sus honorarios. Ahí está. Acaba de decir un detalle muy importante, doctor, 3 o 4 horas, en contraposición a los largos tiempos que tiene la justicia. 3 años de juicio. Claro, que puede llevar, pueden llegar hasta fallecer miembros de una familia y todavía no se resuelve, claro. Exacto, sí. Pero claro, cuando vos tenés una expectativa para hacer un juicio por algo, cuando pasaron 4 años se te licuó la expectativa, y por ahí ya vos volviste a encontrar una salida diferente, o terminas acordando por un valor menor por la demora del proceso judicial, ¿verdad? Claro. Y es mala para los abogados y es mala para las partes. Claro. ¿Quién es quien debe solicitar una mediación, o de qué manera se hace? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde hay que llamar? Bueno, ¿cómo es el primer paso? Para una mediación familiar, porque les repito, acá no se puede hacer mediaciones en cuestiones de locaciones. Bueno, la locación también está cubierta por el orden público. No se puede hacer una de cobro de peso, no se puede hacer una por accidente, porque no están las mediaciones bajo la protección de una ley de mediación previa obligatoria. Pero sí está el cuerpo de mediadores de familia. Entonces, las cuestiones de familia, aquí el que quiere solicitar, hay un teléfono que yo acá no lo tengo presente, se llama al cuerpo de mediadores, el cuerpo de mediadores lo recibe, hace una entrevista, cita a la otra parte, establece una fecha y hace la mediación. Para ponerlo en ejemplo, doctor, imaginemos, ¿no? 4 hermanos que se llevan a las patadas y resulta que hay una finca en el medio que pertenece a papá. Papá, ya lamentablemente sus días están contados, ahí es donde entraría la mediación de ustedes. Si tuviéramos que trabajar una partición hereditaria porque murió papá, o tuviéramos que trabajar una herencia anticipada porque papá quiere distribuir, le dice a los hijos, bueno, yo les distribuyo, pero ustedes dicen cómo, y hay dificultades entre los hermanos que generalmente van a ser de tipo de desavenencias relacionales, eso suele ser lo habitual, porque alguno por ahí está trabajando en la finca y los otros no, claro. Porque alguno dice que tiene más derechos. Entonces, todo claro, vos lo cuidaste al papá, vos deberías tener más derechos, etcétera. Exacto. Entonces no se trabaja exclusivamente desde el enfoque jurídico,
se trabaja viendo cuáles son los temores, deseos o preocupaciones o necesidades de las partes, que es un campo mucho más abierto, y muchas veces esas necesidades son comunes. Entonces, cuando uno ingresa a la lógica interna de la interacción y de la relación de las partes, y los escucha desde su historia, no desde el derecho, sí. Hay como un amplio campo de posibilidades, ¿sí? De opciones de posibilidades. Así que no sé si soy claro. No, sí. Podría extenderme más, pero no quiero tomar el tiempo. Sí, yo, una de las últimas de mi parte, ¿qué le estaría faltando, a ver si lo he interpretado bien, qué le estaría faltando a la provincia para ayornarse entonces con todo y actualizarse y ponerse al día con el tema mediaciones y todo lo que requiere? La decisión política que tuvo el gobernador de Salta, por ejemplo. Claro, decisión política. Decisión política. Yo acabo de venir de Salta, donde llevé 14 colegas de Bolivia para que estudien el sistema salteño. A través de un gobernador que conoce el método, se desarrollaron 200 puestos de mediaciones en toda la provincia, donde puede acudir desde el hombre, desde el abrigo, que está a 200 kilómetros del lugar más cercano para plantear su litigio, hasta la gente de la ciudad. O sea, está muy expandida la mediación, y además hay mediación. Por ejemplo, estuve en el Hospital de Niños de Bolivia, sí. Y en el Hospital de Niños de Bolivia hay un centro de mediación dentro del hospital para la conflictiva del hospital. Claro. Están trabajando la mediación carceraria y están trabajando la mediación penal, que es el encuentro víctima-victimario. O sea, Salta está maravillosamente incrementada la mediación escolar, porque no solamente es la prejudicial, hay muchos contextos. Nosotros, mi institución Redes Alternativas, en este momento está capacitando en el Hospital Central a los jefes de servicio para que ellos tengan habilidades para no mediar, pero sí intervenir adecuada y eficientemente en los conflictos internos o en los conflictos interpersonales entre paciente-médico, médico-enfermero, médico-superioridad, etcétera, etcétera. O sea, esto es muy segmentable, chicos. Es una maravilla porque es una forma diferente y humana del manejo del conflicto. La última, con esto vamos cerrando. ¿En cuántas mediaciones ha participado usted, doctor? Y yo más o menos entre 4.000 a 4.500. Porque, ¿desde cuándo? ¿Desde hace cuántos años? ¿Un montón? 20 y pico de años, sí, más o menos, 20 y pico de años. Hay que sacar el promedio. ¿Cuántas mediaciones por día ha tenido el doctor? Y además, no solamente acá, sino que he tenido la oportunidad de hacerlo en México, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia y en varios puntos de la Argentina, donde uno puede hacerlo en diferentes contextos, y es muy interesante porque varía muchísimo la mecánica de intervención, ¿no? Bien, doctor, ya para finalizar, esperemos y cruzamos los dedos. ¿Sabe por qué? Y esto usted lo debe entender mucho mejor que nosotros. Es para que el ciudadano, el común, Erika, yo, Gustavo, que es nuestro operador, volvamos a creer en la justicia y en su celeridad, porque mucha gente ha perdido la credibilidad precisamente por eso. Se cansa por los largos tiempos que tiene la justicia. Esto lo aceleraría y le daría mucho más confianza al ciudadano en la justicia. ¿Te puedo extenderme un minutito más? Yo sé que los minutos o los segundos son importantes en radio, ¿no? Suyo, doctor. ¿Puedo? Sí. Puedo, correcto. Bueno, mira, cuando un abogado interviene en un juicio, generalmente no escucha la versión subjetiva, emocional, profunda del cliente, sino que de su narrativa, de su historia, toma lo que le interesa para invocar el derecho y el plexo probatorio e iniciar la demanda, ¿sí? Fíjate que lo que narra el cliente no queda como lo que dice el cliente, sino se llama jurídicamente los hechos de la demanda, cuando está la demanda hecha. Y después, cuando el otro abogado contesta y se traba la litis, tenemos la cosa demandada, que sería la cosificación del relato subjetivo de una parte y de la otra. Y cuando se llega al final hay una cosa juzgada, vale decir, que la historia de estas personas se ha convertido en una cosa observada desde los científicos, desde la ciencia jurídica.
¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bueno, cuando van a mediación, las partes son escuchadas desde sus versiones profundas. Se trabaja con sus emociones, con sus intereses, con sus temores, con sus necesidades, en un proceso flexible, dialogado. Entonces ellos son protagonistas, no se convierten en cosa, no son objeto, sino se convierten en sujeto del manejo de sus propios conflictos. Con lo cual además la sociedad aprende a administrar sus conflictos y no derivarlos al sistema judicial. Y el sistema judicial va a funcionar no sobre cualquier tema, sino sobre aquellos temas que realmente se necesite un jus dice, o sea, el que dice el derecho, que es el juez. ¿Sí? Uh-huh. Estas dos comparaciones te dan un panorama de lo profundamente humana que es la mediación y de la celeridad que implica que las mismas partes velozmente, a través de la ayuda de un tercero muy capacitado, puedan reformular sus posturas y encontrar soluciones. Si no se da, vamos a juicio. ¿Está? Recién ahí. Doctor, ha sido muy claro y realmente agradecemos y cruzamos los dedos para que esto se universalice, por lo menos acá en la provincia de Mendoza. Si se hace a nivel nacional, mucho mejor. Muy amable, doctor. Yo creo que ustedes tienen en sus manos la posibilidad esta, porque hay que viralizar la necesidad de que los políticos o quien corresponda empiece a trabajar fuertemente en una ley de mediación que se promulgue, porque queda Mendoza y Jujuy en todo el país como las únicas que no tienen ley de mediación. Vamos por eso entonces. Muy amable, doctor. Bueno, cuantas veces quieran. Un abrazo a todos y a la audiencia también. Le agradecemos muchísimo. Ahí estábamos hablando sí, con el doctor, que nos aclaraba un poquito cómo es esto, cómo es este mundo de la mediación propia, previo a un juicio. Es mucho más rápido, más entendible, tal vez un poco más barato, y somos, junto con Jujuy, las únicas que quedamos para darle el visto bueno a esto. Antonio Tula, especialista en mediaciones, 12 del mediodía, 5 minutos, seguimos en Buenos Días, Aurora. Y si querés ayuda, llámalo, si lo necesitas, llámalo. Llámame si me necesitas.